Buenas noches, hermanos. De verdad que es una gran alegría poder estar en esta noche delante de ustedes. La palabra que el Señor hoy día ha puesto en mi corazón la he venido tratando durante los últimos 2 meses y se titula Decidió ir en pos de mí. Antes de empezar, quisiera pedirles que me acompañen a orar para que esta palabra entre en nuestro corazón y nos llene de esperanza. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu presencia, Señor, por lo maravilloso y grande que tú eres, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, Señor, y nos has guardado, Señor, y nos has dado más de lo que hemos pedido, Señor, lo que podemos entender, Señor. Y hoy día te pido que tú puedas seguir afirmando en nuestro corazón a tu palabra, Señor, y te pedimos que nos acerques a ti, Señor Jesús, y saber, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, y tú tienes lo mejor para nosotros, Señor, porque tú eres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Estamos a puertas de entrar al 8º mes del estado de emergencia y de verdad que el número 8 es un número muy especial porque la palabra nos habla de que es un nuevo comienzo. Y la realidad es que el Señor a muchos de nosotros ha empezado a responder peticiones. Algunos hemos sentido la provisión del maná, otros el agua de la roca, otros hemos sentido su presencia como una columna de fuego en la noche o la nube de día. Y la realidad es que todos los creyentes vamos a tener y experimentar la misma experiencia y vamos a pasar por Cades Barnea, por Mara o Refirín. Pero antes de continuar, yo los quiero invitar a simplemente no tener temor y confiar en el Señor. Porque si podemos ver alrededor con todo lo que está pasando, podemos entender que muchas señales ya se han dado. Muchas señales están llevándose a cabo delante de nuestros ojos y la palabra de Dios se viene cumpliendo y entendemos que estamos llegando al final de una era cristiana. En cada momento vemos cómo los valores están siendo atacados, cómo vamos perdiendo amigos en el camino, cómo ya la gente deja de pensar de que somos empáticos o creemos en ser iguales porque nos hemos puesto del lado de Dios. Y este mensaje que el Señor puso en mi corazón desde hace varias semanas se basa solamente en una sola cosa, en confiar en el Señor. Y quisiera leer el Salmo 91, que es básicamente uno de los salmos que ha hablado mi corazón. Y empieza diciendo al salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista hasta este momento hace de Dios la persona más cercana que ha podido tener la relación más importante de su vida. En el número 3 dice: ¿por qué? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esas son las respuestas de un Dios, de nuestro Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. La vida del cristiano es tal cual, es enfrentarse a un montón de pruebas, no importa la edad que tengas. Yo la realidad es que las empecé a experimentar desde el día que me convertí a los 12 años, pero el Señor ha prometido librarnos de cada prueba para su gloria y honra. La Biblia dice en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Les saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esas son las promesas de Dios para ti y para mí. El Señor solamente desea bendecirnos en medio de la tribulación. Él desea revelarse y manifestarse en nuestras vidas en medio de los momentos más difíciles y más duros. Y lo está haciendo. Nuestro Dios desea cumplir sus promesas en nuestra vida y que nosotros podamos vivir llenos de gozo alabando su nombre, porque Él puede actuar aún en medio de lo imposible. Pero ese salmista tenía solamente una sola condición, y es la misma que el Señor nos pide a nosotros: poner nuestro corazón en Él. Hace más de 2000 años, un joven tomó esa decisión en su corazón. Este joven fue Caleb. La palabra de Dios nos dice acerca de él
que cuando fueron a reconocer la tierra prometida, fueron enviados 12 príncipes, de los cuales 10 llegaron y desanimaron al pueblo. La palabra dice que cuando regresaron a la tierra, le dijeron a Moisés el fruto de la tierra, que era un buen fruto, pero les dijeron en el versículo 27 de Números 13, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces este joven Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ellos le respondieron de este modo, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre ellos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos a gigantes y nosotros a su parecer éramos como langostas. Y esta es la parte triste del pueblo de Dios que no llega a creer en Él, que duda de Él. Ellos renegaron de la promesa de Dios, se menospreciaron. Además, asustaron al pueblo y se quejaron. La palabra cuenta que esta queja hizo que Dios se irrite. Porque en Números 14:11 dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y Dios estaba tan enfadado con ellos que les dijo, mas tan ciertamente como digo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendré en posesión. Al leer esta palabra, queridos hermanos, mi corazón se llenó de gozo. Porque este es un mensaje muy actual. Muchos de nosotros estamos esperando en Dios grandes promesas, queremos que el Señor nos provea alguna bendición, ya sea un trabajo, una mejora económica, un esposo, una esposa, un hijo o la conversión de nuestros seres amados. Pero al mirar en la promesa y no enfocarnos en el Dios que cumple las promesas, desfallecemos y podemos dudar de Dios porque vemos que nuestra promesa se pasea por todas partes, pero no vemos ningún resultado de la mano de Dios. Y es todo lo opuesto a lo que hizo Caleb. Caleb dice la palabra de Dios que decidió en su corazón ir en pos de Dios, no en pos de la promesa. Por lo tanto, Dios decide meterlo a él y no solamente a él, a la tierra prometida, sino también a toda su descendencia. Y la realidad es que nosotros tenemos que entender de que las demoras de Dios no son sino solamente un trato a nuestra paciencia. Porque incluso la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces indica que en cada tiempo de Dios hay que aprender a gozarnos en Él. Pero nunca habla que debemos de quejarnos. No hay tiempo para la queja. Y la realidad es que la queja o la incredulidad es un pecado muy grave, porque una persona que aparenta ser creyente, que aparenta ser religioso, que aparenta cumplir los mandatos de Dios, pero en su corazón no cree en Dios, entonces esa persona inmediatamente se convierte en un fariseo. La palabra de Dios dice en Mateo 11, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Igual que el pueblo de Dios. Los fariseos venían y decían, muéstranos una señal. Y el pueblo de Dios también le decía en el desierto, danos una señal. Y Jesús les dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, el Señor sabía que si es que uno aparenta creer, pero en tu corazón dudas y tienes esa desconfianza en Dios, eres una generación fariseica.
¿Y cuáles son estas dos señales que Jesús les da? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él hablaba de su poder para resucitar de la muerte. Quiere decir que él está diciendo que no había nada imposible para Dios. Y luego da 2 ejemplos de grupos de personas paganos, porque él dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús es mucho más que Jonás. Y el pueblo de Nínive, siendo un pueblo pagano, lleno de delitos y pecados, se convirtió, porque convirtió su corazón a Dios, completamente a creer en su salvación y por lo tanto en las promesas de él. Y luego dice en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces vemos que no solamente que no había Jesús, sino había Salomón, y que una persona, la reina de Saba, pudo creer en la palabra de Salomón y se convirtió a él, creyó en Dios. Si les confieso, yo antes no entendía esta palabra, pero Jesús está comparando a los incrédulos con los fariseos. Porque solamente basta convertirnos con todo nuestro corazón a Él para poder ser realmente llamados cristianos. Nosotros podemos atravesar momentos de incredulidad por alguna carencia, pero de ninguna manera podemos permitir que nuestro corazón dude del Señor. Hace poco yo conversaba con un amigo que vive en España y una de las cosas que él me contaba es que en España están pasando por un momento muy difícil de confinamiento nuevamente. Todos los negocios están quebrando, uno pasa por las calles y la gente llora porque no puede abrir sus negocios. Hay mucha desesperación, pero él ha decidido vivir en la palabra de Dios y vivir confiado en que el Señor cumple sus promesas y tiene todo el tiempo un montón de gozo. Y en medio de que toda España se está desmoronando, el Señor le ha concedido un trabajo. Y no solamente eso, sino que le está concediendo llevar a su mamá a vivir a España porque su mamá vive en Ecuador. Y dentro de todo esto, el Señor hasta le ha concedido comprometerse con una chica preciosa en Cristo. Y esas son las promesas que el Señor puede cumplir en medio de los desastres que el planeta puede estar viviendo para sus hijos que le creen. Y yo la verdad es que cada día tengo más gozo en el Señor de que Él es hacedor de imposibles de una forma individual. El Señor quiere mostrarte lo maravilloso y grande que es Él, como Él, en su esencia de lo poderoso que es Dios, pero también quiere bendecir tu vida, aún a pesar de que el mundo se esté desmoronando, porque nosotros no somos de este mundo. Y de verdad que en este tiempo nosotros podemos ver 2 cosas. Y son cosas muy evidentes. Vemos que hay un grupo de cristianos que no desean afrontar la realidad de lo que se está viviendo en el mundo, que es realmente que cuando uno prende las noticias ves todas las catástrofes, las persecuciones a la iglesia, los confinamientos en todo el mundo, todo es un desastre. Y hay cristianos que realmente han decidido no comprometerse más con Dios, sino alejarse, porque sus corazones no están con el Señor y están viviendo en tibieza, ¿no? Y esta es la iglesia de estos tiempos. La Biblia dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, porque las personas aún las frías, cuando ven algo se asustan y se convierten al Señor, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se han envanecido en sus riquezas, sienten que no tienen necesidad de nada, pero no se han dado cuenta de que están desventurados, son miserables, están pobres, son ciegos y desnudos. Y eso es lo que habla el Señor de esta iglesia. Pero el Señor les da un consejo. Les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y esa es la realidad de un grupo de creyentes en estos tiempos. Creyentes que no se quieren comprometer. Pero al mismo tiempo, en medio de esto que estamos viviendo en el mundo, Dios también describe una iglesia fiel. Y es la iglesia en Filadelfia. Y yo estoy segura que en estos tiempos
la iglesia que está comprometida con el Señor es la iglesia de Filadelfia. Y dice la palabra en el versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque podemos desvanecer por todo lo que está pasando alrededor, pero la iglesia de Filadelfia y nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Y dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto es sencillo de explicar, porque cuando uno está en clases con un profesor y esa persona, y eres responsable con tus tareas, te sacas buenas notas en tus pruebas de forma continua, haces unas muy buenas presentaciones, a la hora del examen final, el maestro, porque a mí me ha sucedido, por gracia te dice, no te preocupes, ya pasaste la prueba. Es decir, has sido responsable con orar, con buscar al Señor, has sido responsable con llenarte de su presencia. Entonces el Señor te va a decir, ya pasaste la prueba. Mientras que el mundo entero está a punto de entrar a una prueba mucho más fuerte y mucho más difícil que la del 2020, los hijos de Dios no vamos a sentir esa prueba. Porque vamos a tener la presencia de Dios y aún en medio de la dificultad vamos a ser bendecidos. Yo les cuento una experiencia muy personal. Yo la semana pasada tenía una inseguridad acerca del próximo año porque algunos de ustedes saben que yo estoy en ese trabajo y es mi primer año. Y normalmente el primer año es un año de prueba y muchas cosas podrían suceder. Y yo estaba manejando junto con mi mamá y una de las cosas que le dije al Señor en mi mente fue, ¿tendré trabajo el próximo año? Y a los segundos, mi jefa me manda un mail y me dice, quiero que enseñes en enero y en febrero. Y de verdad que yo no solamente me quedé sorprendida de la respuesta tan rápida de Dios, sino que además es un ingreso extra. De verdad que yo me sorprendo de la obra de Dios y una de las cosas que yo hago, y creo que ya lo he comentado en predicas anteriores, es que cuando en algún momento yo sufrí alguna prueba económica o yo necesité algo, yo le dije, Señor, en una oración, ojalá yo pudiera tener un mejor sueldo para poder diezmar más. Y el Señor conoce nuestro corazón y Él cumple esos pequeños detalles porque sabe que nuestro corazón anhela bendecir su iglesia y anhela darle a Él en agradecimiento de todo lo que Él nos da. Y Dios quiere tomar tu corazón y mi corazón por completo. No solamente, como ya dije, para guardarnos en la prueba, sino también para poder ver la provisión milagrosa en medio de estos tiempos y darle la total gloria y honra a nuestro Dios. Pero hay otro peligro. Hace muchos años, cuando estuvimos en Israel, recuerdo que estábamos en el valle de Jezreel. Y Jezreel era un valle, pero también tenía una parte de desierto. Y esto fue algo que a mí me asombró muchísimo el corazón y nunca me voy a olvidar porque este lugar es un valle, como ya dije, pero es un desierto muy nutrido. Es decir, si es que sobre este desierto cae lluvia, reverdece, salen flores, salen frutos, sale todo. Pero pasaba que cuando el pueblo de Dios se olvidaba de Dios o el Señor por algún motivo no le respondía su oración, ellos inmediatamente se olvidaban de Él, de Dios, y empezaban a confiar en su propia prudencia. Entonces hacían ídolos, construían ídolos de Baal. Y en Oseas la palabra dice, y ella, hablando del pueblo, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea, el Señor los bendecía, pero ellos confiaban en sus talentos, ellos confiaban en lo inteligentes que eran o en todos los logros que ellos tenían. Y esto a mí me habló muchísimo porque en este tiempo en el que uno ya está cansado por todo el trabajo y la sobrecarga que uno tiene, donde uno no duerme, uno no tiene tiempo para sí mismo, uno podría
decir, ay, es porque yo lo he obtenido porque soy buena o porque tengo referencias, pero eso no es verdad. El que nos da todo, el que provee todo es Dios. Nosotros no podemos jactarnos de ninguna manera de lo que Dios nos da, porque cuando uno empieza a ver que el Señor no responde una o que otra petición en nuestro corazón, inmediatamente vamos a edificar ídolos. Y estos ídolos son Baal. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo lo tenía muy claro en estas últimas semanas, que cuando uno empieza a tener una carencia, entonces la preocupación inmediatamente es no tengo dinero. Entonces la oración se enfoca en Señor, no tengo dinero, no tengo esto, no lo sé, podría decir no estoy casada, o podríamos decir mi familia está enferma. Entonces uno empieza a angustiarse en su corazón, y la palabra cuenta que sí, el salmista se angustió, pero inmediatamente iba donde el Señor, le entregaba la angustia y inmediatamente el Señor tomaba su lugar. Entonces, ya en estos tiempos, amados hermanos, nuestra mirada no puede estar en lo absoluto, en nada de las cosas naturales, sino solamente en Dios, tal y como lo hizo Caleb. Decidir ponernos ese casco y saber que tenemos que ir en pos de Dios, que nuestra mirada solamente puede estar fija en Dios, en aprender a gozarnos en Él. Y yo estoy muy segura de que el Señor va a hacer cosas preciosas. En esta época, cuando el pueblo de Dios se había alejado, Dios levantó a un profeta llamado Joel. Joel era un hombre completamente culto, era un hombre educado. Hoy día podríamos decir un joven que se fue a la universidad, de repente que hizo maestrías y todo, pero él amaba la ley de su Dios. Él tenía solo un llamado, y este llamado es el siguiente. Él le decía al pueblo: por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y luego dice algo precioso: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. O sea, aún la bendición que recibamos de Dios es para darle a él la gloria. Pero luego él dice algo importante. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregaos a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? O sea, definitivamente el anhelo de Dios es que nosotros no seamos avergonzados por ninguna carencia, sino más bien nuestro corazón sea tan tomado por el Señor que aún la bendición sea para su gloria. Porque en el versículo 18 dice: y Jehová solícito. O sea, Dios no va ni siquiera a esperar un segundo, se va a mover y perdonará a su pueblo. Y dice en el versículo 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y luego dice que va a alejar de nosotros al del norte, lo va a echar en una tierra seca y desierta. Y luego habla de todo lo que va a hacer el Señor, y luego dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y dice algo muy importante que viene después. En el versículo 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y hermanos, esto para mí es muy importante que ustedes entiendan, que Él quiere derramar lluvia en tu vida. Es decir, necesita que tu vida esté completamente llena de gozo, de Dios. Pero ¿cómo es este gozo? Es gozarnos en su salvación. Yo no sé si es que tú has permitido que las pruebas de Dios opaquen tu gozo. Es decir, que te levantes animado o has permitido que alguna duda entre en tu vida y por lo tanto
ya no le crees por completo a Dios y ya has perdido el gozo de tu salvación. Quiero que por un segundo medites en esto, porque el gozo de la salvación es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es primordial. Luego dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo resucitaré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Y qué sucede cuando uno inmediatamente convierte su corazón al Señor por completo, recibe el gozo de Dios? El Señor te da su lluvia. Y luego dice algo importantísimo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día está viniendo. Ese día está a las puertas. Y ya la hora de la prueba del mundo ya empezó. Pero con nosotros no va a suceder nada, hermanos, porque si nuestro corazón, nuestro gozo está en el Señor no va a responder. Y dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y la verdad es que esta palabra es una palabra de confianza para todos ustedes, en primer lugar para mí, porque la realidad es que el Señor dice que no hay absolutamente nada que pueda detener que nosotros recibamos la bendición del Señor en nuestras vidas, aún en medio de la dificultad. La Biblia dice que hubo un hombre llamado Balac, que quería maldecir al pueblo de Dios. Y le pagó a un profeta llamado Balaam para que él maldiga al pueblo de Dios. Y hoy día la corrupción está tan evidente, pero Dios hizo que el profeta Balaam diga esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Y miren lo que dice acá: y júbilo de rey en él. ¿Por qué? Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob, contra tu vida y contra mi vida, no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Dice acá. Y ese es el Señor, es un Dios fiel. Contra nosotros no hay nada que nos pueda tocar, no hay nada que nos pueda acechar. Y yo les pido que llenen su corazón de fe, que como dice acá, que nos levantemos como leones, que estemos llenos de gozo, que renovemos nuestro gozo, nuestro amor por el Señor, que renovemos ese gozo de haber sido salvos, porque dice la palabra de Dios, tiene fuerzas como de búfalo, y el Señor quiere restaurar tus fuerzas y las mías, para gozarnos y decir lo que ha hecho Dios con nosotros. Que Dios los bendiga. Dios eterno, tu gloria está aquí. Eres fiel, tu justicia siempre buscaré.
de corazón, vida me das, la salvación está en ti. De todo lugar refleja tu luz, tu gloria. Eres mi redentor, eres mi sanador, eres mi amor, espero en ti. En tu promesa y tu fidelidad, por siempre confiaré. Rey de gloria, Rey de majestad, te adoraré, vida me das, la salvación está en ti. De todo lugar refleja tu luz, tu gloria. Eres mi redentor, eres mi sanador, eres mi amor, espero en ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, eres mi Dios. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, eres mi Dios, eres mi redentor, eres mi sanador, eres mi amor, espero en ti.